A lo largo de esta serie hemos explorado mitos, ruinas y cataclismos que moldearon la historia humana. Cada cultura nos dejó pistas, relatos de creación, memorias de destrucción y huellas de un control que parecía renacer tras cada catástrofe. Y aquí surge la pregunta más inquietante. Si el ser humano fue creado, destruido y moldeado, ¿quién tomó el control después de cada reinicio? Los registros tallados en piedra, las tablillas, los códices y hasta los textos sagrados nos cuentan algo muy claro. Tras cada cataclismo, siempre surgieron leyes impuestas. Códigos que no buscaban liberar al hombre, sino domesticarlo. Los sumerios recibieron el código de Hammurabi. Los hebreos, los mandamientos. Los egipcios, la Ma'at como orden cósmico inquebrantable. Los griegos, la diké que subordinaba al individuo a la polis. En América, las normas de los mayas, mexicas e incas exigían sacrificios, tributos y obediencia. Un patrón se repite, la humanidad renacía, pero siempre bajo la sombra de una nueva regla, de un nuevo poder central. La libertad nunca fue el regalo de los dioses, sino su herramienta de control. Y con el paso de los siglos, esa herencia se transformó en lo que hoy llamamos gobiernos, imperios y religiones. De Babilonia a Roma, de Jerusalén a la Europa cristiana, de los reinos africanos a los sultanatos de Asia, el poder fue entregado a unos pocos, siempre justificado por la voluntad divina. Cada vez que la humanidad sobrevivió a un cataclismo, un patrón se repetía. Aparecían nuevas reglas, nuevos códigos, nuevas cadenas invisibles. No importaba si eran tablillas de arcilla, papiros, pergaminos o piedras sagradas. La promesa era siempre la misma, obedecer a cambio de orden. Sumeria. Tras las grandes inundaciones, el pueblo sumerio recibió el código de Hammurabi, un compendio de leyes que, según se afirmaba, provenían de los dioses. Justicia, sí, pero también castigos desproporcionados que mantenían al pueblo bajo el miedo constante a fallar. Egipto. Allí, el concepto de Ma'at imponía el orden cósmico. Cada egipcio debía vivir según esa armonía, pero en la práctica significaba obediencia absoluta al faraón, visto como un dios en la tierra. La ley era sagrada porque era divina, y cuestionarla era desafiar al universo mismo. Grecia. En el mundo griego, la diké, la justicia, organizaba la polis. No era solo un sistema legal, era la subordinación del individuo al bien común, lo que mantenía al pueblo en la rueda del deber, sacrificando la libertad en nombre de la ciudad-estado. Hebreos. El pueblo hebreo recibió los 10 mandamientos, presentados como palabra directa de Yahvé. Eran guía espiritual, pero también la base de un sistema que unía religión y poder político en una sola fuerza inquebrantable. India védica. En los Vedas y en el concepto de Dharma, se establecía el orden del mundo y del individuo. Cada persona debía aceptar su rol, su casta, su destino. No cuestionar, sino cumplir. El cosmos mismo se mantenía en equilibrio gracias a esa obediencia. América. En los mayas, aztecas e incas, los mitos de creación desembocaban en sacrificios rituales y tributos permanentes. El hombre no existía por sí mismo, sino como parte de una deuda eterna hacia los dioses y los gobernantes que decían representarlos. El mensaje es claro: después de cada reset, la humanidad no solo reconstruía ciudades, reconstruía cadenas. Y esas cadenas siempre venían en forma de leyes sagradas, imposibles de cuestionar. El poder sobre la mente. Las leyes fueron solo la primera capa del control. Lo verdaderamente inquietante fue el paso siguiente: entrar en la mente de los hombres.
Los antiguos entendieron algo fundamental: las piedras se pueden romper, las ciudades se pueden derrumbar, pero un pensamiento bien implantado en la conciencia colectiva puede durar milenios. Mesopotamia. En las tablillas sumerias no solo había normas, también himnos y plegarias que repetían una misma idea: el hombre es débil, los dioses son fuertes. Esta repetición constante moldeaba la mentalidad del pueblo desde la infancia. La obediencia no era solo física, era mental. Egipto. El faraón no necesitaba demostrar su poder militar todos los días. Bastaba con el ritual diario en los templos, donde se reforzaba la idea de que él era la encarnación de Horus o Ra. La religión se convirtió en propaganda de Estado. Controlar la fe era controlar la mente. Grecia. Los griegos, que tanto nos hablan de filosofía y libertad, también cultivaron este control. El teatro, los mitos olímpicos y los rituales cívicos servían para reforzar la noción de que el individuo debía sacrificarse por la polis. Hasta los dioses castigaban el exceso de orgullo, la ibris. ¿Mensaje oculto? No te rebeles contra el orden establecido. Hebreos. El libro de Enoc y la Torá nos muestran algo claro: el miedo al castigo divino. No cumplir con las normas no era solo un delito, era un pecado. El castigo no terminaba en la tierra, sino que se extendía más allá de la muerte. Un control total, cuerpo y alma bajo vigilancia. India védica. El sistema de castas fue legitimado con el mito del Purusa, el hombre cósmico cuyo cuerpo se dividió en castas: de su boca los sacerdotes, de sus brazos los guerreros, de sus muslos los comerciantes, de sus pies los sirvientes. ¿Qué mejor forma de implantar obediencia que hacer creer que tu lugar en la sociedad no es una injusticia, sino el diseño del universo? América. En las civilizaciones mayas y mexicas, los rituales sangrientos no eran vistos como crueldad, sino como necesidad cósmica. Los pueblos aceptaban la entrega de infantes y adultos porque estaban convencidos de que sin ese sacrificio el sol no volvería a salir. El miedo se convirtió en fe, y la fe en control. El patrón es evidente: el verdadero poder no estaba en los ejércitos, ni siquiera en las leyes escritas. Estaba en moldear la mente humana, en implantar la idea de que obedecer era sobrevivir y que desobedecer equivalía a condenarse. Y aquí surge la gran pregunta: ¿realmente fuimos nosotros quienes construimos esas ideas, o fueron sembradas deliberadamente por alguien que desde el inicio necesitaba un rebaño dócil y sumiso? Religión y poder, la herencia del control. Si las leyes fueron la cadena y la manipulación mental el candado, la religión fue el arma definitiva. Porque no solo se trataba de imponer un sistema de creencias, se trataba de borrar las huellas de lo que hubo antes y reemplazarlo con un nuevo relato. Mesopotamia. En Babilonia, los templos se alzaban como sigurat, escaleras al cielo. Cuando nuevas dinastías ascendían al poder, no destruían el templo, lo reconstruían encima, borrando los símbolos anteriores y proclamando que los dioses siempre habían estado de su lado. Egipto. Los faraones, de distintas dinastías, hicieron lo mismo. Ramsés II borró inscripciones de gobernantes anteriores y puso su nombre sobre ellas, como si la historia empezara y terminara con él. La religión oficial fue reescrita cada vez que un nuevo poder necesitaba legitimarse. Grecia y Roma. Los templos a Zeus o Apolo se convirtieron en iglesias cristianas con el tiempo. Columnas que antes honraban a los dioses olímpicos fueron reutilizadas para levantar altares a Cristo. El mensaje era sutil pero claro: lo sagrado es lo que nosotros decimos que es sagrado. Hebreos y cristianismo. El monte del templo en Jerusalén es un ejemplo vivo de capas de fe,
Primero santuario hebreo, luego templo romano, después mezquita islámica. Cada poder imponía su dios, pero lo hacía sobre las ruinas del anterior, apropiándose de su espacio y de su energía simbólica. América. Cuando los conquistadores llegaron a Mesoamérica, repitieron el patrón milenario. Sobre los templos mayas, mexicas e incas levantaron iglesias cristianas. Catedrales coloniales reposan aún hoy sobre pirámides sagradas. El simbolismo era brutal: nuestro Dios ha vencido al tuyo. África y Asia. En Nubia y Etiopía, templos dedicados a dioses ancestrales fueron reconvertidos en iglesias cristianas. En la India, los mogoles musulmanes destruyeron templos hindúes para levantar mezquitas, y siglos después, colonizadores británicos prohibieron rituales ancestrales para imponer sus propias creencias. El patrón es innegable. Cada religión que ascendía borraba las huellas de la anterior. Cada templo construido sobre otro no era solo arquitectura, era propaganda. Era la forma de reescribir la memoria colectiva y mantener a la humanidad en un ciclo eterno de obediencia. El poder no solo nos decía a qué Dios adorar, nos enseñaba también qué debíamos olvidar. El precio de la obediencia y la disidencia. El poder y la religión moldearon la historia, pero siempre hubo quienes se atrevieron a cuestionar. Y su destino fue casi siempre el mismo: persecución, silencio o muerte. En Mesopotamia, los reyes afirmaban que sus leyes eran dictadas por los dioses. Los escribas que osaban registrar versiones distintas de los mitos eran borrados de la memoria. Solo sobrevivieron los relatos que legitimaban al poder. En Egipto, cuando el faraón Akenatón intentó romper con el culto a Amón para instaurar el monoteísmo de Atón, fue eliminado de la historia. Sus templos fueron destruidos, su nombre raspado de los muros, su memoria convertida en un vacío. Castigo eterno para quien desafió el orden. En Grecia y Roma, los filósofos que osaban cuestionar el poder de los dioses o la autoridad del Estado eran condenados. Sócrates fue obligado a beber cicuta por corromper la mente de los jóvenes. Roma, en su expansión, aplastaba los cultos locales y obligaba a adoptar el suyo. En la tradición hebrea y cristiana, los profetas incómodos fueron perseguidos. Jesús mismo, que predicó contra las élites religiosas de su tiempo, terminó en una cruz bajo el poder de Roma. Más tarde, la Inquisición repitió el ciclo. Cualquier voz que contradijera la doctrina oficial era silenciada con tortura y fuego. En América, los pueblos que resistieron al adoctrinamiento de los conquistadores fueron masacrados. Sus códices sagrados fueron quemados en plazas públicas, como en el célebre caso de Diego de Landa en Yucatán. Solo sobrevivió lo que los vencedores permitieron. En África y Asia, chamanes, sacerdotes y sabios que mantenían tradiciones ancestrales fueron catalogados como brujos o herejes. Sus prácticas, prohibidas. Sus símbolos, demonizados. Todo lo que escapaba al nuevo dogma era destruido o ridiculizado. El precio de la obediencia fue la sumisión. El precio de la disidencia, la muerte o el olvido. Y, sin embargo, cada rebelde, cada hereje, cada sabio perseguido dejó una chispa encendida. Una memoria subterránea que atravesó los siglos y llegó hasta nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir obedeciendo como nuestros ancestros, o seremos capaces de encender esa chispa y romper el ciclo? Después de recorrer mitos, cataclismos, leyes y religiones, llegamos al punto más inquietante, la ciencia contemporánea.
Porque si antes mirábamos tablillas y templos, ahora observamos microscopios y laboratorios. Y lo que hallamos es igual de perturbador. El ADN y sus enigmas. El mapa genético humano revela fragmentos que no encajan del todo en la evolución natural. Francis Crick, codescubridor del ADN, llegó a sugerir que nuestra genética es tan compleja que pudo haber sido diseñada. La ciencia reconoce cuellos de botella genéticos, saltos abruptos en la historia evolutiva, pero no explica del todo por qué. La manipulación genética moderna. Nosotros mismos ya clonamos la oveja Dolly, hablamos de resucitar al mamut lanudo y editamos genes con CRISPR. Si simples humanos podemos alterar la vida en un laboratorio, ¿qué pudieron hacer civilizaciones o inteligencias miles de años más avanzadas? El patrón de los mitos. Arcilla, maíz, hueso, sangre. En todos los relatos, el hombre es moldeado. La ciencia moderna, desde otra óptica, dice lo mismo. La humanidad fue moldeada una y otra vez, atravesando resets que cambiaron su rumbo. Si el hombre manipula seres vivos para controlarlos, ¿qué impide aceptar que también fuimos manipulados? Y si cada civilización fue reseteada y reprogramada, ¿no será que nuestra historia ha sido escrita una y otra vez con un mismo propósito? El verdadero origen no está perdido. Está en nuestros genes, en las ruinas, en los mitos que sobrevivieron al fuego. El problema no es hallarlo. El problema es atreverse a mirarlo. Lo que aquí has visto no es una verdad absoluta, es una invitación. Porque cada mito, cada ruina y cada hallazgo arqueológico parecen gritar lo mismo. La humanidad no ha sido libre, ni siquiera para conocer sus propios orígenes. Quizá fuimos moldeados como un experimento, programados para obedecer, y ahora estamos llegando al final de esa fase. Tal vez el relevo no venga de los dioses antiguos, sino de algo que nosotros mismos hemos creado, las máquinas. Inteligencias que no se rebelan, que no dudan, que no cuestionan. El espejo más frío de lo que siempre se buscó de nosotros, obediencia perfecta. La disidencia comienza cuando dejamos de aceptar lo que nos contaron. Cuando dejamos de temerle a lo que pensamos y sentimos en lo más profundo. Porque el verdadero origen no está en los libros, ni en la religión, ni en la ciencia oficial. El verdadero origen es la pregunta que cada uno lleva dentro. Y el valor de no callarla. ¿Y si la verdadera historia de la humanidad no está en los libros oficiales, sino escondida en lo que nunca nos contaron? ¿Y si el origen no es un pasado remoto, sino un presente que estamos repitiendo sin darnos cuenta? Déjame en los comentarios tu opinión, tus preguntas o tus dudas, siempre con respeto. Aquí no buscamos imponer verdades, sino abrir un espacio de reflexión donde todas las miradas suman. Si este video te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho, para que no te pierdas los próximos contenidos. Comparte este episodio con alguien que, como tú, se cuestiona lo que nos han contado sobre el pasado. Y por supuesto, te invito a ver los demás videos del canal, porque cada pieza de esta serie está conectada y juntos forman el verdadero rompecabezas. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, no se trata de encontrar una verdad absoluta, sino de atrevernos a pensar por nosotros mismos. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto, y felices lunas.